Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de preparto. Bueno, hoy estamos con la licenciada María Marta Leonardo, licenciada obstétrica de nuestro hospital. Ella nos va a dar hoy la clase de motivos de consulta para concurrir a la guardia obstétrica. ¿Cómo estás, María Marta? Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, acá estamos. Contentas porque, bueno, vamos a hacer esta clase. La venimos preparando hace bastante. Así que, cuando quieras, empezamos. Bueno, la idea de este encuentro es poder evacuar dudas y miedos que puedan surgir en el embarazo, y bueno, debido a la situación difícil que estamos atravesando, se nos hace difícil poder hacer el curso de preparto tradicional, así que bueno, por eso elegimos este método, y bueno, espero que les sea de utilidad. Hoy vamos a hablar especialmente de los motivos de consulta por guardia, es decir, esas dudas que a veces nos dan de decir, ¿debo ir a la guardia con esto que me pasa? ¿No debo ir? ¿Qué es importante? ¿Qué no? Y esos mieditos que por ahí nos dan y no sabemos cómo hacer, vamos a tratar de poderlos solucionar en esta charla. Vamos a la primera filmina. Primero vamos a hablar del cuándo no hay que ir a la guardia. Por ejemplo, una de las cosas es el control de embarazo. Control de embarazo no debe nunca ser por guardia, porque la guardia es más que nada para urgencias, para cosas graves que no pueden esperar al día del control. Y además porque en la guardia no tenemos a veces ni el tiempo ni los medios como para hacer un control de embarazo. Está preparado para otro tipo de urgencias, ¿sí? Entonces, si no pude ir al control, conviene sacar otro turno, pero no ir a una guardia para el control. Bueno, eso por un lado. Después, algo que siempre da bastante miedo a las mamás, sobre todo a las primerizas, a las adolescentes, es la pérdida de tapón mucoso, que seguramente la deben haber escuchado, y que muchas veces tenemos consultas en la guardia donde dice, perdí el tapón y por eso vengo a la guardia. Bueno, la idea es que la pérdida de tapón por sí sola no es un motivo para ir a la guardia, porque podemos perder el tapón mucoso a veces hasta 1 o 2 semanas antes del trabajo de parto, y si no tengo contracciones, podemos seguir esperando en casa. Ahora vamos a ver en la próxima imagen cómo es el tapón mucoso para que podamos entenderlo. A ver, Gise, si tenemos la imagen. A mí no me aparece, ¿se ve? Ahí está, Ahí se perfecto. ve. Bueno, la imagen da un poco de miedo cuando la ven, por eso es importante que lo charlemos, porque muchas veces aparece cuando van al baño, cuando se limpian, o puede aparecer en el papel higiénico, esta imagen como estamos viendo. Y eso no significa que el bebé ya va a nacer inmediatamente. El tapón mucoso es como una protección que tenemos en el cuello del útero, que es para que los gérmenes que están afuera no puedan subir hacia el interior. Entonces, cuando vamos llegando al término del embarazo, el cuello del útero, que es el que se va a dilatar más adelante, empieza a ablandarse y eliminamos este contenido que vemos en la imagen, que es lo que se llama tapón mucoso. Eso lo único que me indica es que estoy llegando al final del embarazo o que me estoy acercando al término, pero no significa el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Es solo la previa nada más. Lo podemos perder durante varios días, no necesariamente sale todo junto. A veces cada vez que vamos al baño vamos viendo parte del contenido del tapón como se ve en la imagen, pero si no tenemos contracciones, que ahora después vamos a ver cómo son las contracciones, no es necesario concurrir a la guardia. Podemos seguir esperando en casa, tranquilas y sin ningún miedo. ¿Mm? Vamos a la próxima. Bueno, acá se ve otra imagen, que esta es la más común, que por ahí se suele ver cuando va saliendo de a poquito. Esto es lo que se ve por ahí en el papel higiénico, en el baño, que a veces eso es lo que genera miedo, porque puede estar acompañado de hilitos de sangre, como se ve en la imagen, que también es normal, porque el cuello del útero tiene muchas venitas que se rompen muchas veces cuando hay movimientos o algunas contracciones aisladas, y puede teñir el moco de esos hilitos de sangre. Es totalmente normal. La próxima. Bueno, ahora ya pasamos a los sí.
Otros motivos para antes de entrar a los sí, de que no debemos consultar a la guardia, son cuando tenemos algunas puntadas o pinchazos, por ejemplo, en la parte baja del abdomen, a veces hay sentimos como un pellizco, porque ahí tenemos la vejiga, entonces a veces cuando tenemos ganas de ir al baño, la vejiga se llena más rápido porque está apretada por el útero, tenemos algunas molestias, pinchazos, tirones, y eso también es normal. Mientras el dolor no sea continuo todo el tiempo o no tenga ardor al orinar, no hace falta ir a la guardia. Los dolores en las cinturas, en las articulaciones, son normales por los propios cambios que genera el embarazo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a los motivos que sí debemos ir a la guardia, lo que sí es urgente y lo que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas son las contracciones. Pero hay diferentes tipos de contracciones. No es lo mismo las contracciones que vamos a tener al final del embarazo, cuando ya estamos en trabajo de parto, con las contracciones que podemos tener durante la previa, o sea, antes de llegar al término del embarazo. Antes de llegar al término del embarazo es normal tener contracciones aisladas, quizás 2 o 3 en el día, que se pone la panza dura, pero que no son continuas, no tienen una regularidad. Ese tipo de contracciones no me va a generar dilatación y no haría falta consultar a la guardia. Ahora, cuando las contracciones ya empiezan a ser más regulares, más continuas, ahí sí es motivo de consultar a la guardia, por más que estemos antes de las 37 semanas, porque la idea es que no tenemos que tener un parto prematuro. Lo único que me va a generar un parto prematuro son contracciones en forma continua y regular. O sea, cada 10 minutos, cada 15 minutos, que no se frenen cuando hago reposo. Eso es motivo para consultar, para prevenir la dilatación y que no se nos adelante el parto, ¿sí? Muy diferentes son las contracciones que ya tenemos que controlarnos cuando ya estamos de término en el embarazo. Una vez que ya estamos de 37 semanas para arriba, ya ahí tenemos que esperar a ir a la guardia en trabajo de parto. Ya ahí puede nacer el bebé, no va a ser prematuro. Entonces, ¿cómo deben ser las contracciones hasta ahí? Deben ser regulares y deben ser cada 5 minutos. Ahora después lo vamos a explayar más para que les quede claro. ¿Qué es una contracción? Es simplemente la panza dura. La manera de controlarnos las contracciones es ponernos la mano arriba del ombligo y la dureza de la panza debe ser similar o parecida a la de la frente. Es como un hueso, es bien duro, que por más que yo quiera apretar, no puedo hundir la panza. Y esa dureza de la panza se tiene que repetir cada 5 minutos, y si es nuestro primer bebé, debemos esperar 2 horas con esa regularidad para recién ir a la guardia. Recién ahí vamos a estar comenzando el trabajo de parto. En las mamás primerizas pasa que muchas veces vamos antes porque nos da miedo, porque nos asustamos o porque tenemos a nuestra familia que está nerviosa y nos asusta porque tenemos que ir rápido. Y muchas veces ir y venir de la guardia a veces es agotador, es cansador y no es lo ideal, menos en este momento de pandemia. Así que la idea es que aprendamos a controlarnos para que cuando lleguemos a la guardia realmente estemos en trabajo de parto. Otro de los puntos, de los motivos para poder ir a la guardia es la pérdida de líquido, ¿sí? ¿Qué pasa si perdemos líquido? Obviamente todos sabemos o hemos escuchado que eso es romper bolsa, ¿sí? La bolsa la podemos romper cuando ya estamos en trabajo de parto, que entonces además de perder líquido también vamos a tener esas contracciones que dijimos recién, o a veces la podemos romper a la bolsa sin estar en trabajo de parto. Podemos perder líquido de repente y todavía no haber empezado con las contracciones. Siempre, en cualquiera de las dos situaciones, con contracciones o sin contracciones, si yo siento que rompí la bolsa y que pierdo líquido, debo ir a la guardia. Y si realmente en la guardia corroboran que rompí la bolsa, me van a internar. Es un motivo de internación. Así que conviene ir con todas las cosas, con los estudios, y no hace falta ir, si no tengo contracciones, no hace falta ir corriendo, ni tranquila, pero sí debo ir a la guardia, ¿sí? No puedo esperar al otro día, ni esperar a empezar con contracciones. Es un motivo para ir. Otro de los motivos que más asustan es la pérdida de sangre, ¿sí? Hay diferentes tipos de pérdida de sangre por vagina.
obviamente, si yo pierdo sangre como una menstruación abundante, tipo hemorragia, creo que ninguna va a dudar de que tiene que ir a la guardia. Va a dar miedo y van a ir. Y obviamente que tienen que hacerlo. Después hay otros tipos de pérdida de sangre que son pequeñas manchitas o pequeñas gotitas, que obviamente si les da miedo o dudas pueden consultar, pero muchas veces se deben a ese cuello del útero que les decía que tiene un montón de venitas que puede romperse. A veces el sangrado puede venir porque tuvimos relaciones sexuales y esas venitas del cuello del útero se rompen y pueden sangrar. A veces puede haber un pequeño sangrado si me revisaron y me hicieron un tacto en la guardia, posterior a eso puede haber un pequeño sangrado. La diferencia es que esos sangrados son poquitas cantidad, son gotitas o manchitas muy pequeñas que cuando hago un poquito de reposo se corta y no es continuo. Pero si la sangre es como una menstruación o más, obviamente hay que concurrir urgente a la guardia. Otro de los motivos que pueden suceder es que el bebé no se mueva. Cuando estamos llegando al término del embarazo, que ya el bebé creció y ocupa la mayor parte del útero, es normal que se mueva menos, porque ya no tiene tanto espacio. Pero lo que no tiene que dejar de hacer es dejar de moverse en su totalidad. ¿Cómo podemos saber si eso está bien o mal? A veces pueden estar hasta 2 horas sin moverse porque los bebés duermen también. Entonces ahí no me tengo que asustar. Pero si después de 2 horas todavía no se movió, lo que puedo hacer es comer algo dulce, porque a ellos le encanta la glucosa. Me acuesto del lado izquierdo y veo si con esa prueba se mueve. Si no constato movimientos, bueno, ahí debo consultar a la guardia. Pero no debo esperar todo un día sin que el bebé se mueva para consultar. ¿Sí? Debo estar atenta con eso. Otro de los motivos es ardor al orinar, que puede ser una infección urinaria, y no es conveniente esperar al control, salvo que tenga el control del embarazo al otro día o en 2 días, bueno, pero si no, no conviene esperar al mes siguiente, porque la infección urinaria, si no la tratamos a tiempo, puede generar contracciones uterinas. Y si es un bebé todavía chiquitito, puede adelantar el parto. Entonces es conveniente ir a la guardia, hacer un análisis de orina, y en el caso de tener infección urinaria, se va a dar un antibiótico por la guardia, ¿sí? Para no esperar al día del control. Y otro de los motivos puede ser fiebre o vómitos. Con el tema de la fiebre, debido a la pandemia en la que estamos viviendo ahora, siempre conviene pasar primero por la guardia de adultos, por la guardia de respiratorios, y siempre descartar un tema respiratorio, ¿sí? Por las dudas de que no tengamos síntomas de COVID y síntomas compatibles con eso. Si se descarta en la guardia de respiratorio que es COVID o cualquier infección respiratoria, ahí seguramente se puede ver en la guardia de partos cuál es el motivo de la fiebre. A veces también está asociado a la infección urinaria, o bueno, hay que buscar el foco de por qué está sucediendo. También si tenemos vómitos muy reiterados durante varios días, también conviene consultar, porque a veces nos podemos deshidratar y conviene poner algún suero o algo de eso que va a ser evaluado. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, acá nos vamos a explayar un poquito más en lo que son las contracciones. Vos seguís, María Marta. La próxima. Todos tenemos mascotas. Sí. Estamos complicadísimos. A ver, ¿para qué vamos a resolver este tema? Todos tenemos mascotas y bueno. Ahí está. Se me complicó. Bueno, ahí estamos. Con las contracciones uterinas. Bueno, a ver, la próxima, por favor.
Bien. Bueno, esto era lo que les explicaba hoy, de cómo, más que nada, para poder saber cómo controlar las contracciones, con la mano en la panza. Siempre conviene no controlar las contracciones caminando, porque eso me va a confundir, y siempre que yo estoy que camino, el útero se pone sensible y me voy a generar contracciones por mi propio movimiento. Entonces, para saber si las contracciones realmente son espontáneas, lo que debo hacer es acostarme y controlarme las contracciones en reposo, ¿sí? Si estando en reposo la panza se pone dura cada 5 minutos de forma constante y regular, eso me está indicando que quizás estoy empezando el trabajo de parto. Vamos a la próxima. Bueno, esa es una imagen ilustrativa de que conviene controlarme siempre las contracciones con un reloj en la mano para poder ver la frecuencia con las que me vienen las contracciones. A veces uno, como a veces siente un poco de dolor, cree que tiene mucha cantidad de contracciones, y después cuando uno se controla realmente con el reloj, no son tan seguidas. Entonces es importante ese control. La próxima. Bueno, esto es como para que podamos entender cómo funcionan las contracciones. La contracción no es que se pone la panza dura o que siento un dolor continuo y constante todo el tiempo, sino que tiene como mesetas. Voy a tener un pico de contracción que dura aproximadamente 30 segundos, a veces un poquito más. Después la contracción va a ceder y la panza se va a poner blanda. Y después a los 5 minutos va a volver otra contracción, va a relajar, a los 5 minutos vuelve la otra contracción, y eso es lo que yo tengo que medir si tengo regularidad o no, para poder saber si realmente estoy iniciando el trabajo de parto. Si yo tengo contracciones que durante 15 minutos son seguiditas, y luego por 1 hora desaparecen, eso quiere decir que todavía no estoy en trabajo de parto. Cuando el trabajo de parto arranca, no se frenan más las contracciones. Por eso la importancia de poder acostarme y controlarme durante 2 horas para poder ver esa continuidad, si continúan o si se frenan. Si se frenan, es momento de seguir esperando. Quiere decir que todavía no arrancó. La próxima. Bueno, esto es un poco para poder entender por qué tenemos contracciones. Muchas veces creemos que las contracciones las tomamos como nuestras enemigas, como lo que me da miedo, lo que me va a generar el dolor, pero está bueno saber que las contracciones tienen una función, y que no es que tengo contracciones solo para que me duela, sino que tienen una función, que es la dilatación del cuello. Acá no sé si se puede ver, este es el cuello uterino, esto que vemos acá abajo es la vagina. Y primero, sobre todo en la mamá primeriza, lo que se genera, es que vemos ahí arriba en el título, es el borramiento del cuello. A medida que la cabeza del bebé empieza a descender y a bajar debido a las contracciones que vamos teniendo, el cuello del útero se va borrando. Ustedes, como ven en la imagen 1 se ve como si fuera una trompita que está toda formada, y después ya en la imagen 2 esa trompita desaparece y ahí comienza la dilatación. Por eso es que lleva tanto tiempo el proceso de trabajo de parto en una primeriza, y es tan largo, porque primero se genera ese borramiento, que es donde desaparece el cuello, y después que se borra todo el cuello comienza la dilatación, ¿sí? Y para que una mamá se interne en trabajo de parto, tiene que estar de 4 a 5 centímetros para arriba. Si llega a tener un solo centímetro de dilatación, que es como se ve en la imagen 2, todavía no está para internar, porque con 1 centímetro, o a veces con 2, puede llegar a estar hasta 1 semana con la misma dilatación, si es que las contracciones no son regulares y continuas como las veníamos contando. Solamente cuando esas contracciones se regularizan, recién ahí va a avanzar la dilatación. Por eso es importante internar cuando ya estamos en un trabajo de parto avanzado, que serían 4 o 5 centímetros. Vamos a la próxima. Bueno, esto es lo que ya venimos diciendo recién.
en qué momento ir a la guardia, lo reforzamos cuando las contracciones empiezan a ser rítmicas, quiere decir regulares, que siguen una frecuencia cuando son todas iguales. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener una que dure 1 segundo, la otra que dure 30, sino que en general son todas como un relojito. Tienen la misma intensidad y se repiten la misma cantidad de tiempo, es decir, cada 5 minutos. Por eso es importante la espera. Duran más o menos 30 segundos. Bueno, esto es más o menos la imagen como la que vimos anterior, es como para que también puedan ver la diferencia de lo que es el borramiento del cuello del útero desde la imagen 1, cómo se va cortando el cuello del útero, y en la última imagen ya tenemos un cuello que está totalmente borrado y que ya comenzó la dilatación. ¿Sí? Todo ese proceso de cambio lo generan las contracciones. Esa es su función. Claro. Si no tenemos contracciones, no tenemos dilatación. Sí. Si querés, Mari, les voy indicando cómo es el borramiento. Acá, bueno, es lo que ella decía, el cuello está formado. Esto es el cuello del útero, está en la cabeza del bebé. Yo que tengo el mouse, por ahí se los puedo ir marcando. Perfecto, sí, porque yo de acá no puedo. Claro. Acá ya está un poquito acortado, ¿sí? O sea, esta mamá ya tiene contracciones y se borró, ¿sí? Bastante. Pasamos en un 50%, dice. O sea que está a la mitad. Si esto medía 4 centímetros, esto medía 2 centímetros ahora. Acá en esta imagen ya está súper borrado, ¿sí? Y tenemos dilatación, 3 centímetros. En la figura 4 ya no tenemos, el cuello desapareció, pero sí tenemos la dilatación completa y al tacto tactamos toda la cabeza del bebé. Eso es como para que sea como más gráfico para las mamás. Perfecto, sí. Eso es lo bueno a veces cuando uno tiene contracciones y sabe cuál es el proceso que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, es más fácil entender y tolerar a veces la molestia de la contracción. Si no es como que uno cree que vienen para hacernos sufrir nada más. Claro. El famoso parirás con dolor. Vamos a ver. Bueno, esto es motivo de consulta. Bueno, esto es más que nada para saber, como hablábamos de pérdida de sangre, es más que nada para saber cuáles son los motivos por los cuales a veces podemos tener pérdida de sangre. Y estos, no sé si algunas habrán escuchado lo que es la placenta baja o placenta previa, que quizás en alguna ecografía se lo han dicho. Las placentas normalmente se ubican, como está en la primera imagen, de la mitad del útero para arriba, ¿sí? Está agarrada de eso es lo que está señalando. Y cuando es una placenta baja o previa, es la otra imagen, se llama así porque está previa al bebé. Y en este caso de la imagen lo que está haciendo es tapar justamente el canal de parto. Entonces, cuando la placenta se ubica en esa zona y no migra, o sea que sigue hasta el final del embarazo en esa posición, una de las cosas que puede suceder es que genere sangrado durante el embarazo, ¿sí? Y otra, que como en esa que está ahí, que está ocluyendo totalmente el canal de parto, obviamente no me va a permitir tener un parto normal, porque me está tapando la salida del bebé. Entonces ese sería un caso de ir a una cesárea programada. ¿Mm? La próxima. A ver si aparece. Bueno, esto que ya lo hablamos, lo podemos refrescar otra vez. ¿Cómo me doy cuenta si rompo la bolsa? Bueno, si rompo la bolsa en su totalidad, es bastante fácil porque, como se ve en la imagen, me va a pasar eso. Me voy a mojar toda la ropa, si estoy en la cama, mojo la cama, mojo todo lo que tengo alrededor, entonces no va a haber mucha duda de que rompí la bolsa. En condiciones normales, el color del líquido de la bolsa es transparente, tiene un olor parecido a la lavandina, y no lo puedo contener, o sea, no puedo no perder líquido, es como fluye, ¿sí? No es como cuando puedo contener las ganas de hacer pis, no, acá no hay un esfínter, así que sale permanentemente.
obviamente tengo que ir a la guardia. Si no tengo contracciones y el color del líquido es transparente, voy a ir tranquila, no hace falta ir corriendo, porque si no hay contracciones, lo más probable es que no esté todavía en trabajo de parto, así que debo internarme para el reposo y los antibióticos que deban darme, pero no porque vayan a ser ya el bebé, ¿sí? Si el color del líquido llega a ser color verde, bueno, ahí tengo que ir un poquito más rápido, porque hay que controlar al bebé para ver si está bien. O sea, no me puedo tomar mucho tiempo para ir, ¿sí? Y si tengo contracciones, bueno, también tengo que ir, pero bueno, ahí ya quizás esté arrancando el trabajo de parto, ¿sí? Pero tranquilas, generalmente no es que se rompe la bolsa como en las películas y ya nace el bebé tan rápido, ¿sí? Ojalá fuera tan rápido, generalmente tarda un poquito más. Así que es un motivo para ir a la guardia, pero sin miedo. ¿Sí? ¿Avanzamos? Sí. Entonces, un poquito explicando cómo sería esta pérdida de líquido. Se rompe la bolsa, está ahí en contacto con la cabeza fetal, y bueno, el líquido va a fluir desde la cavidad uterina hacia el exterior. Por eso vemos la imagen anterior del pantalón empapado. A veces hay, eso es cuando rompemos en su totalidad. Muchas veces podemos romper la bolsa, que se llama fisura. Y ahí es un poquito más difícil quizás de identificar, porque al ser una fisura es como un pinchacito muy chiquitito, y quizás vamos a ir perdiendo líquido, pero de a gotitas. Entonces no es tan fácil de darse cuenta. La manera que tenemos, si nos da duda de que nos estamos, como que estamos perdiendo líquido, podemos ponernos un apósito y controlarlo en un par de horas. Generalmente cuando hay una fisura es como una gotera permanente y nuestro apósito se va a mojar. Muchas veces lo podemos confundir con un flujo blanco que aparece al final del embarazo, que también es bastante de consistencia líquida, pero es más blanco y es un poquito más espeso que el líquido. Y la diferencia es que no lo pierdo constantemente, quizás lo pierdo a la mañana o a la mañana y a la noche, pero no es todo el tiempo como si fuera la bolsa. Eso es para poder identificar y diferenciar lo que es una pérdida de la otra. La próxima. Bueno, acá, me adelanté a lo que decía, ¿sí? Colocar un apósito, revisarlo en 1 hora o en un poquito más. Siempre que sospecho de tener la bolsa rota, conviene que me acueste, que haga reposo, no conviene seguir limpiando o haciendo las cosas de la casa. Controlamos haciendo reposo y vemos si el apósito se moja o siento que sigo perdiendo, obviamente consulto por la guardia. La próxima. Bueno, esto es un poquito ya lo que dijimos, las causas por las cuales podemos tener algún sangrado vaginal. Las lesiones en la vagina o en el cuello del útero era por lo que les decía que eso puede suceder a veces después de una relación sexual o después de un tacto, o si tuve algunas contracciones. El cuello del útero tiene muchas venitas, está muy congestionada la zona en el embarazo, entonces cualquier movimiento o roce puede romper una de esas venitas y generar un pequeño sangrado chiquito. La placenta previa es la que vimos recién en la imagen, que les mostrábamos que como está bien encima del cuello del útero puede generar algún tipo de sangrado. Y lo que es el desprendimiento de placenta, bueno, son unos de los sangrados más graves y más urgentes, que es cuando la placenta normalmente se desprende después del nacimiento del bebé, y en este caso se desprendería antes, y la manera de darnos cuenta es que es una hemorragia bastante importante, que obviamente no van a dudar de ir a la guardia, ¿sí? Que bueno, eso hay que actuar de urgencia. La próxima. Esto sería más de lo que estuvimos hablando, el desprendimiento de la placenta no inserta, la placenta previa. Describimos cuando es placenta previa, que es esta imagen, que está tapando el canal de parto.
más de lo mismo, ¿sí? Acá por ahí se ve mejor, tapando el canal de parto, esto es parcialmente, llega a taparla, y esto es una placenta baja, como decía María Marta. Bueno. En cuanto a la disminución de los movimientos fetales, es esta imagen. ¿Qué hacemos? María Marta, ¿qué Ahí hacemos? estamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? No. Primero, bueno, ver desde cuándo, como les decía al principio, a veces es normal que cuando ya estemos de término y el bebé ya está muy grande y ocupa gran espacio en el útero, obviamente se va a mover menos que cuando estábamos de 5 meses, ¿sí? Tiene menos espacio. Si siento que no se mueve nada, 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 lo primero que hago es comer algo dulce, como dice ahí, me puedo acostar del lado izquierdo, que es donde le llega mayor cantidad de oxígeno al bebé, y esperar un ratito para ver si se mueve. Puedo mover la panza con mi mano, también como para estimular un poquito. Si comienza a moverse y reacciona a los estímulos, me quedo tranquila. Si no se mueve con esa prueba, obviamente consulto a la guardia. O sea, no puedo estar todo un día en casa esperando a que el bebé se mueva. Si no siento movimiento, claro, hay que hacer todo este caminito, ¿no? Y bueno, constatar que está bien nuestro bebé. Vómitos por dar al orinar. La imagen de una mujer sintiéndose mal, embarazada, con vómitos. También pues, a veces la embarazada, su hígado es mucho más sensible en el embarazo que fuera del embarazo, así que a veces tenemos que tener cuidado con las comidas, con los fritos, con las grasas, con las salsas que contienen más grasa de la habitual, porque a veces por ahí no nos hacía nada antes del embarazo, pero en el embarazo sí cae un poco peor, entonces podemos después tener esta imagen que vemos ahí, y eso puede ser la causa a veces de los vómitos o dolor de cabeza, por algún tema estomacal. Y bueno, el ardor al orinar, como ya habíamos hablado, conviene consultar a la guardia para poder hacer un análisis de orina en el momento y si es necesario, se medica con antibióticos para prevenir futuras contracciones antes de tiempo, ¿no? Eso es lo que me puede generar a veces una infección urinaria no tratada. La próxima. Y bueno, llegamos Bueno, acá, nos acá viene bárbaro el haber hablado de náuseas y vómitos, porque bueno, ¿no? También hay que descartar que forma parte, ¿no? de los síntomas que podemos llegar a tener en caso de contraer COVID-19. Vamos a hablar de un poquito cortito cuáles son las pautas de alarma, ¿sí? Para en embarazo y COVID. Los tiempos que estamos viviendo, bueno, ya sabemos que si estás embarazada tenés que estar en casa, ¿sí? O bueno, tratar de estar siempre con tu grupo de convivientes. ¿Qué quiere decir esto? Con la gente que vive en casa, ¿sí? Y si vas a estar en contacto con otras personas, siempre con protección, al aire libre. Esas son las recomendaciones. Igual son todo el tiempo cambiantes las recomendaciones a medida, bueno, de que va transcurriendo el tiempo y bueno, tenemos novedades nuevas, los protocolos se van actualizando. Así que bueno, esto es lo único que ustedes tienen que saber. Siempre el uso de barbijo o tapabocas, siempre, 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 no me lo saco. Estoy hablando con una persona que no vive en casa, no estamos juntos viviendo en la misma casa, entonces siempre voy a usar barbijo o tapabocas, ¿sí? El distanciamiento social y preventivo también es siempre lo que tengo que usar como prevención, ¿sí? El distanciamiento quiere decir a 2 metros más o menos de las personas, tratar de estar, ¿sí? Conservar la distancia. El lavado de manos, lo que es el lavado de manos es fundamental, el correcto lavado de manos, lavarse bien, ¿sí? Con agua y jabón. Me puedo hacer un lavado en seco, le llamamos nosotros, cuando estamos en la calle y nos ponemos, que casi todos tenemos ahora, es el rociador con alcohol del 70, un poco diluido. Eso también nos sirve si estamos en la calle y no tenemos la posibilidad de usar agua y jabón.
Pero bueno, el alcohol en gel también se puede usar. El problema con el alcohol en gel es que más de 2 veces, ¿sí? No me lo puedo poner porque se hace toda una pasta y quedan, digamos, los gérmenes atrapados en esa pasta. Seguramente muchas veces notan como que queda un poco engomada las manos después de uso repetido de alcohol en gel. Entonces por ahí nosotros lo que le recomendamos, 2 veces que se lavaron con alcohol en gel, ya me tengo que lavar con agua y jabón. No estar todo el tiempo con el alcohol en gel, frotándome las manos, porque no es tan efectivo. Si lo es el agua y jabón o el lavado con, o el difusor que tenemos de alcohol líquido, al 70. Si van a estar en la calle, por ahí es mucho mejor el rociador de alcohol que el alcohol en gel, porque bueno, voy a tener esto de todo el tiempo estar frotándome las manos y no lo voy a usar solo 2 veces, lo voy a usar 5 veces. Bueno, ahí ya perdería un poco la eficacia. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma a los que tengo que estar atenta si estoy embarazada? Fiebre, tos, moco, diarrea, dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolor muscular, ¿sí? Cansancio físico, dolor muscular que no sabemos, de causa desconocida, cefalea, que es el dolor de cabeza es retroocular, o sea, bien por detrás de los ojos, es un dolor intenso, ¿sí? O si estuve en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y que nos enteramos. Entonces, bueno, si tengo alguno de estos síntomas, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a consultar a la guardia rápido y no es lo que se está recomendando, sino es dejar evolucionar, cómo evoluciona el cuadro, seguramente, y después, si persisten los síntomas de 72 horas, entonces llamar al 148, al SAME, ¿sí? Aislarse desde que empecé, desde el primer día que arranqué con los síntomas, por ahí llamar al 148, que nos vayan haciendo el seguimiento, aislarse todo el grupo de la familia, ¿sí? El grupo de familiares convivientes, quiere decir la gente que vive en casa. Acudir a la consulta si persisten, como decimos, más de 72 horas estos síntomas, porque bueno, ya tendríamos que descartar que sea COVID y lo más probable es que me hagan un hisopado, si persiste la fiebre, si persisten mucho más, o si aparecen nuevos síntomas. Y si tuve contacto estrecho con un COVID-19, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es aislarse para evitar que se siga propagando el virus, ¿sí? Entonces nosotros nos aislamos y de esa forma estamos cuidando el resto, porque después no me voy a comprar al supermercado, no me voy a visitar a mi familia, ¿sí? A otra casa, a la casa de mi padre, a la casa de mis hermanos, ¿sí? Me quedo en casa, aislada con la gente que vive en casa, ¿sí? Y de esa forma son 10 días de aislamiento y de esa forma evitamos que se siga replicando, propagando la circulación viral. Bueno, esta es una pregunta que por ahí nos hacemos muchos y bueno, que nos hacen mucho en consultorio y la siguiente, ¿debo vacunarme para el COVID-19 en el embarazo? Las embarazadas forman parte del grupo de riesgo, ¿sí? Que deberían vacunarse. Hoy en Argentina solamente se están vacunando las embarazadas que son profesionales de salud, las embarazadas que son docentes y las embarazadas que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Por ahora no están llamando a las embarazadas a la población general. Se recomienda entonces que siguen siendo grupo de riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que tener todos los cuidados de los que hablamos. Y en el momento en que se llame, se empieza a llamar, ¿sí? a este grupo, que se vacunen, ¿sí? Porque bueno, sabemos que la vacuna no es a virus vivo, entonces está recomendada en el embarazo tanto como en la lactancia materna, ¿sí? En la lactancia materna, lo que es la Asociación Argentina de Pediatría sacó un comunicado en que recomienda, igual que la Organización Mundial de la Salud, vacunar a toda la población de embarazadas y lactantes, sobre todo lactantes, porque bueno, no hay evidencia suficiente de que el virus ¿sí? Pase al bebé, todo lo contrario, sino que lo ayudaría a protegerse, ¿sí? O sea, a formar anticuerpos, a formar defensas. Esto es lo que dice la Asociación Argentina de Pediatría.
Entonces, en el embarazo y lactancia se recomienda la vacunación. Bueno, acá aclarado esto, entonces, todo lo que es motivos de consulta a la guardia, sepan que igual si ustedes van a ir a una guardia, la consulta es por síntomas de COVID, digamos, los va a atender un médico clínico que está capacitado y entrenado para hacer este diagnóstico. Lo que es la guardia de obstetricia también va a participar de la evaluación del examen de la embarazada, pero en la parte obstétrica. Así que por ahí nosotros todavía en el hospital lo que es COVID está separado de la guardia de obstetricia, que es en el primer piso. Así que seguramente se va a recepcionar a la paciente en el área de planta baja y nos llamará a nosotros para ir a asistir al área de COVID. Bueno, creo que con esto hablamos bastante de todos los motivos de consulta. ¿Qué te parece, María Marta? Ya. Creo que sí, bueno, espero que les pueda servir y que puedan evacuar algunas dudas que tengan. Bueno, y como siempre, bueno, los invitamos a difundir el curso de preparto y a medida que los vamos a ir haciendo las clases, las vamos a ir subiendo. Hay muchos temas más, ¿sí? Que están en preparación. Vamos a también a subir lo que es el embarazo y parto en movimiento, que está muy bueno. Son clases que van a dar las licenciadas obstétricas Liliana Echavarría y Liliana Blanco, que bueno, que están muy buenas, y hay esperodinamia, hay música, y bueno, el parto en movimiento yo sé que es un tema bastante actual y que va a gustar mucho, porque bueno, va a fomentar lo que es el moverse en casa, el liberar endorfinas, que está muy bueno. Así que bueno, eso próximamente también lo vamos a subir porque es parte del curso de preparto. Así que, bueno, ¿querés despedirte vos, Mari? Bueno, más que nada agradecerles por la atención y nada, y esperar que pueda ser de utilidad este espacio. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.